Pareciese como si Tomás Rivera Chats estuviera queriendo proyectar que él es del liderato del PNP el adulto en la casa. Es impropio citar en horas laborables, una pulcritud tal como por ejemplo eso no debe ocurrir y por eso él no fue. Todo esto se lo podríamos creer a Tomás Rivera Chat si no fuera porque... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política y puertorriqueña. Quiero antes de seguir agradecerles a todos que nos siguen viendo en las plataformas de YouTube, Facebook y también en todos eh, los lugares de podcast, Spotify, Apple Podcast, todos. Y mire, si usted todavía no se ha suscrito a este podcast, que yo lo puedo entender porque a veces el algoritmo le recomienda por el tema, pues hágame un favor, deme esa suscripción que aunque no cuesta nada, a mí me ayuda mucho a que este eh, contenido siga llegando a más personas que puedan estar interesadas en los temas que aquí tratamos. Bueno, la semana, políticamente hablando, para la gobernadora ha sido una semana difícil, quizás una de las más difíciles del año y un mes que lleva en la gobernación, Jennifer González. Comenzó con toda la situación que ha venido desde la semana pasada alrededor de los negocios de la secretaria de la Vivienda y de investigaciones y de denuncias que esta semana se complicaron más con unas denuncias sobre el bono de la Comisión Estatal de Elecciones que le cuesta un referido a justicia a la expresidenta alterna y que ella y su defensa lo ligaron a la figura de la secretaria Ciari Pérez Peña de la Vivienda. Pero creo que donde el asunto ha sido más evidente fue en la reunión que el martes sostuvo el directorio del Partido Nuevo Progresista, que es, por así decirlo, el cuerpo directivo del partido de gobierno en Puerto Rico. Es curioso porque el mismo día hubo por la tarde reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, que es el equivalente al directorio. Pero claro, la noticia y la controversia fue en el PNP, donde la división está ya a flor de tierra. Es evidente que en el PNP las dinámicas de la primaria de 2024, los resentimientos que ese proceso generó cuando Jennifer González desbancó a Pedro Pierluisi de sus aspiraciones a la reelección en aquel momento, y la guerra, la pelea que ha habido entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats todo el tiempo que ha durado este cuatrienio, todo lo que lleva este gobierno, esa guerra civil al interior del PNP, pues llega ya a puntos culminantes y hay que entenderlo porque lo que está sucediendo es que como el calendario político en Puerto Rico se ha acortado, no porque las elecciones sean más temprano ni las primarias siguen siendo en la misma fecha, sino porque las transiciones de liderazgo dentro de los partidos se dan más rápido, sobre todo luego del verano de 2019 y la crisis que eso generó en el Partido Nuevo Progresista, pues el verano de este año, 2026, es el momento en el que van a empezar a pensar los líderes del PNP cómo logran eh, sustituir a Jennifer González de su candidatura y presentar una nueva cara para tener la oportunidad de repetir por cuarta vez un triunfo electoral. Esa ha sido la fórmula. Ha repetido el PNP, pero no ha repetido ningún gobernador del PNP. Entonces, Jennifer González convoca al directorio del partido para discutir supuestamente la reorganización del partido y aprobar reglas de juego sobre qué se va a reorganizar primero, los comités municipales que no tienen alcalde, a la par se va a reorganizar también donde hay alcaldes y otra serie de nimiedades que no es que no sean importantes, pero ciertamente no hubiesen llamado la atención si no fuera porque, primero, ese día estaba la denuncia sobre los bonos de la Comisión Estatal de Elecciones en los que se implica una represalia por no bonificar a la ahora secretaria de la Vivienda y la prensa estaba esperando una reacción de la gobernadora.
Y además porque, esta es la parte que quiero analizar con ustedes hoy, líderes importantes de ese partido decidieron no ir a la reunión. Allí no estaba Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, que es y ha sido el padrino político de Jennifer González, y quien realmente puso su cara y su prestigio cuando nadie en el PNP se atrevía a respaldarla en el liderato para justificar y ser portavoz de sus aspiraciones a la gobernación. Pero sobre todo, el presidente del Senado, que es el vicepresidente del PNP, Tomás Rivera Chats, decidió que no iba a ir. Y usó como excusa que había una actividad oficial en el Senado para reconocer a los policías caídos en el servicio, porque esta es la semana de la policía. Y, y entonces escogió, al hablarle a la prensa que cubría el acto del Senado, decirles que a él le parecía impropio que Jennifer González hubiese convocado el directorio en día laborable y en horas de trabajo. Fue más o menos a las 9:30 de la mañana la convocatoria, aunque la reunión empezó a las 11, pero igual es hora laborable. Cosa que pareciese como si Tomás Rivera Chats estuviera queriendo proyectar que él es del liderato del PNP el adulto en la casa. Es impropio citar en horas laborables, una pulcritud tal como por ejemplo eso no debe ocurrir y por eso él no fue. Todo esto se lo podríamos creer a Tomás Rivera Chat si no fuera porque este dato, el problema de nuestro electorado y del pueblo de Puerto Rico en general como electorado es que nosotros tenemos memoria corta. Por eso estamos aquí los que analizamos los asuntos políticos y hacemos el esfuerzo de profundizar más allá de lo que el titular de la noticia del día trae o lo que puede tener más likes o tener más views en una transmisión. Porque los políticos en Puerto Rico le hacen un cuento mongo a los electores que tenemos memoria corta y como muchas veces los medios de comunicación hacen coro, algunos comentaristas políticos hacen coro, que no son analistas, más bien son simpatizantes de partidos, eh, pues engañan. Y parte de lo que yo quiero hacer con estos podcasts es ayudar a que a usted no lo engañen, no le presenten estos cuentecitos y lo emboben con esta nueva personalidad que los políticos sacan cada vez que viene una elección, para que usted se le olvide las cosas que han hecho y quiénes son. Tomás Rivera Chats, cuando en 2019 advino la presidencia del PNP tras la renuncia de Ricardo Rosselló a la presidencia del partido antes de renunciar a la gobernación, eso fue en el mes de julio de 2019, convocó una reunión del directorio, de ese mismo cuerpo que ayer se estaba reuniendo en horas laborables. No solamente que la convocó en horas laborables, sino que en un asunto que no tiene precedente alguno en nuestra historia, convocó a ese organismo a la rotonda del Capitolio, allí donde está la Constitución de Puerto Rico, donde están los bustos de los próceres, donde están las tarjas conmemorativas de los eventos históricos, que es el edificio público más importante que tiene Puerto Rico y el que más historia encierra, sobre todo en nuestra vida política. Allí reunió Tomás Rivera Chats, cuando fue presidente del PNP, al directorio de ese partido, utilizando un edificio público para propósitos partidistas y en horas laborables. Entonces, él no se negó a ir a la reunión de ayer por el asunto de que era en horas laborables. Eso no es cierto. Él se negó a ir a la reunión del directorio ayer porque no le quiere hacer coro a Jennifer González y porque todo parece indicar que ya ha tomado la decisión interna de retar a Jennifer González por la candidatura a la gobernación en 2028 o optar por esa candidatura, esté o no Jennifer González en el panorama de candidatos, que eso es algo que todavía no sabemos. No se quería sentar al lado de ella en la conferencia de prensa a escuchar las explicaciones sobre la reunión y además
no quería exponerse a lo que le hubiese pasado si fuera allí, porque en esa conferencia de prensa, cuando no se habló de lo de la secretaria de la vivienda, que se tragó gran parte de la conferencia, eh, hubo una pregunta, casualmente, de esas que los políticos esperan porque saben lo que van a contestar, eh, en la que le preguntaron a la gobernadora si ella iba a aspirar a la gobernación. Y ahí Jennifer González, que estaba esperando la pregunta, dijo algo así como: Jennifer Aidín González Colón de Vargas está determinada a ser, a ser candidata a la reelección en las elecciones de 2028 con o sin primarias. Si Tomás Rivera Chats hubiese ido a la reunión y no hubiese usado la excusa de que porque era en horas laborables, cosa que él violó en sus tiempos sin ninguna preocupación, y fue peor porque lo hizo en un edificio público, hubiese tenido que estar al lado de la gobernadora cuando ella le hubiese lanzado ese dardo diciéndole: si tú quieres ser candidato, vas a tener que ganarme a mí y yo voy a estar aquí haciéndote la vida imposible para que tú puedas acceder a tu candidatura. Y de eso fue que se trató, esa negativa de Rivera Chats de ir a la reunión, que a mí me da la impresión que todo el mundo ya por lo bajo sabe lo que está, qué es lo que está pasando en el PNP. Porque miren, no seamos ingenuos. No se oye un solo alcalde salir a hacer expresiones públicas a favor de la gobernadora. No sale un solo legislador ni de la Cámara ni del Senado, ni Johnny Méndez, que era, por decirlo así, el lugarteniente político de la gobernadora en la legislatura y presidente de la Cámara. No se le oye ya hacer expresiones de protección a la figura de la gobernadora. La gobernadora se ha quedado sola dentro del partido que ella dirige, por lo menos en el coro de los políticos. ¿A quién sacó el grupo de Jennifer González a dar la cara por ella en los medios de comunicación? Pues en el programa de Alexandra Lúgaro de televisión llegó la expresidenta de la Cámara de Representantes y ex candidata a la alcaldía de San Juan, Zaida Cucuza Hernández, y allí plantó los mismos temas y el mismo reto que le hubiese plantado la contestación de la pregunta de la candidatura a la reelección si Tomás Rivera Chats hubiese estado a su lado y se hubiese dado esa imagen. ¿Qué dijo Cucuza? Cucuza dijo que el presidente del Senado ha sido la piedra en el camino de la gobernadora durante todo este año y un mes, que lo hace porque tiene aspiraciones políticas, que yo creo que es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Y que ella ve a Jennifer González nuevamente como candidata a la gobernación y que nadie se la gana a Jennifer González en una primaria. Eh, y entonces, pues, aderezó diciendo que el alcalde de San Juan, que es el político que mejores números tiene en el PNP y fuera del PNP, y es el político que más dinero tiene fuera de la gobernadora para una posible candidatura, lo mejor que hacía era quedarse en San Juan, porque si se queda en San Juan gana, si reta a Jennifer González pierde. Y entonces cuando le tocan el tema de ¿y qué pasa si Tomás Rivera Chats la reta? Pues entonces Cucuza dice que ella quiere que eso pase para entonces que por fin el PNP pueda salir de Tomás Rivera Chats, es decir, de este estorbo que tenemos dentro del partido y que nosotros queremos salir. Imagínense ustedes, eso inmediatamente produjo un buenas noches Cucuza de Tomás Rivera Chats diciéndole: bueno, es que tú las cosas que dijiste de Jennifer en tu libro y los epítetos con que la atacaste, si Jennifer te perdonó, te perdono yo también. Y dijo algo así como que Cucuza, creo que fue que ni fu ni fa lo que dijo. O sea que es una voz que no tiene influencia en la política puertorriqueña, pero es la única voz fuera de miembros del gabinete que tampoco han salido, que salió ayer a, a tratar de dar los golpes políticos de ese prematuro anuncio de la gobernadora de que va a buscar la reelección. Entonces, si faltan
3 años casi para las elecciones y un poquito menos, pero mucho tiempo para las primarias, un par de meses menos. Y Jennifer González tiene que salir a decir que ella va a ser candidata a la reelección. Lo que eso quiere decir es todo lo contrario, que hay un cuestionamiento interno, ella está sintiendo el calor ya de ese cuestionamiento y tiene que salir como en su momento y más o menos para el mismo tiempo salió Pedro Pierluisi a decir que él iba a ser candidato, que se ganaba todo el mundo y que tenía el respaldo del liderato del partido. Y lo que pasó ya es parte de la historia política en Puerto Rico. Es decir, la urgencia con la que se ha querido comunicar la determinación inamovible de la gobernadora a ir a buscar la reelección es la señal de que así de débil está políticamente la gobernadora, porque es una pregunta que nadie se haría si las cosas estuvieran saliendo bien. Entonces, bueno, Rivera Chats, que ha hecho el trabajo que ha hecho de oposición política en este año y pico, pues obviamente es en este momento el objeto de las querellas y de las quejas del grupo de la gobernadora. Lo que a mí me parece es que ya esa tirantez y esa zanja que existe entre Rivera Chats y Jennifer González es insalvable, y que la suerte está echada. Habrá primaria. La pregunta aquí que hay que hacerse es si la gobernadora llegará a la primaria, si los números le siguen diciendo lo que todas las encuestas que se han publicado el año pasado y dicen. Pero ciertamente a esto llama la atención que el único que no dice nada, el único que no reacciona a nada, el único que no se compromete políticamente con ninguno de los dos bandos es Miguel Romero. Eh, Pienso yo, esto es análisis político, Miguel Romero apuesta a que dejando esa puerta abierta, llegado el momento en el que Jennifer González entienda que es inviable políticamente en 2028, pues haya una colaboración de la gobernadora que obviamente con quien ha tirado la raya ya es con Rivera Chats. Pero bueno, creo que esto no genera ni necesita mucha más explicación. Las señales, los hechos y lo que dicen hablan por sí solos. Seguimos mañana.